El sudor me goteaba por la frente mientras miraba los últimos pesos que tenía en el bolsillo. 3 monedas de 5 y un billete arrugado de 20. 55 pesos. Eso era todo lo que me quedaba después de 4 meses sin trabajo. Me llamo Eliseo Mendoza, tengo 52 años, y hasta hace poco era el mejor mecánico de Ciudad Altamirano. Hasta que llegaron esos talleres modernos con sus computadoras y sus diagnósticos digitales, dejándome obsoleto como una refacción de los años 70. La tarde enrojecida se extendía sobre las calles polvorientas de mi pueblo en Guerrero. El aire espeso y caliente se pegaba a la piel como una segunda camisa sudada. Caminaba sin rumbo fijo, evitando las miradas de lástima de los vecinos que sabían de mi situación. Petra, la señora que vende tamales en la esquina de mi cuadra, me había ofrecido trabajo ayudándola con su negocio. Pero mi orgullo de hombre no me permitía aceptar caridad, aunque mi estómago rugiera como motor sin aceite. Fue entonces cuando mis pasos me llevaron hasta la calle Morelos, donde se alzaba como un fantasma de tiempos mejores el viejo taller mecánico de don Jacinto. Había cerrado hace 3 años, cuando el anciano murió sin familia que se hiciera cargo del negocio. Las plantas trepadoras ya comenzaban a apoderarse de las paredes de concreto gris, y el letrero oxidado colgaba de un solo clavo, amenazando con caerse en cualquier momento. Me acerqué a la puerta metálica. La cadena que la mantenía cerrada estaba tan oxidada que bastó un jalón fuerte para que se rompiera. El candado cayó al suelo con un ruido seco que resonó en la calle vacía. Empujé la puerta y entré. El interior olía a aceite rancio, herrumbre y algo más. Algo que no supe identificar entonces. Las herramientas de don Jacinto seguían ahí, cubiertas de polvo y telarañas. Había llaves inglesas de todos los tamaños, desarmadores, una prensa hidráulica que parecía un altar dedicado al trabajo honesto. En el fondo del taller, una pequeña oficina con un escritorio de madera carcomida y una silla que había conocido mejores días. Aquí podría dormir, pensé. Era mejor que seguir durmiendo en la banca del parque, donde los policías me despertaban cada madrugada para pedirme que me moviera. Al menos aquí tendría techo sobre mi cabeza y nadie me molestaría. Esa primera noche arrastré un colchón viejo que encontré en la oficina y lo coloqué junto a la prensa hidráulica. El calor era insoportable, pero al menos estaba a salvo de los mosquitos y de las miradas curiosas. Me quedé dormido escuchando el sonido lejano de los carros que pasaban por la carretera federal. Fue a las 3 de la madrugada cuando lo escuché por primera vez. Eliseo, una voz suave, casi como un suspiro, pronunció mi nombre en la oscuridad. Me incorporé de inmediato, el corazón latiéndome con fuerza. Miré hacia todos lados, pero las sombras del taller se tragaban cualquier detalle. «¿Quién anda ahí?», grité, aunque mi voz sonó más asustada de lo que hubiera querido. Silencio. Pensé que había sido un sueño, producto del estrés y el hambre. Volví a acostarme, pero el sueño ya no llegó hasta el amanecer. La segunda noche fue peor. Esta vez fueron varias voces, murmurando mi nombre como si fuera una oración. Una era grave y ronca, como la de un hombre mayor. Otra era aguda, casi infantil. Y había una tercera, una voz de mujer que pronunciaba mi nombre con una dulzura que me erizaba la piel. «Eliseo, Eliseo, ven con nosotros, Eliseo». Me levanté temblando y prendí la linterna de mi teléfono celular. La luz débil apenas iluminaba unos metros a mi alrededor, pero fue suficiente para ver que estaba completamente solo. Las herramientas seguían en su lugar, cubiertas de polvo. Todo parecía normal, excepto por esa sensación helada que me recorría la espalda, a pesar del calor sofocante. «Dios santo, ¿qué está pasando aquí?», murmuré, santiguándome como me había enseñado mi difunta esposa. Remedios. La tercera noche decidí no dormir. Me senté en la silla de la oficina con la linterna en la mano, dispuesto a descubrir de dónde venían esas voces. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando comenzó el espectáculo. Primero fue un ruido metálico, como si alguien estuviera moviendo las herramientas. Dirigí la luz hacia los estantes y vi algo que me heló la sangre. Una llave inglesa se balanceaba suavemente, como si una mano invisible acabara de tocarla. Luego otra y otra más. Pronto todo el taller se llenó de sonidos metálicos,
como si alguien estuviera trabajando en la oscuridad. Y entonces las voces regresaron, pero esta vez más claras, más cercanas. Eliseo, ayúdanos. Necesitamos que termines nuestro trabajo. El motor del 89. Nunca lo pudimos arreglar. Las válvulas están quemadas, pero tú puedes hacerlo. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta, pero ésta se había cerrado sola. Jalé y jalé, pero no cedía. Era como si algo del otro lado la mantuviera firmemente cerrada. Las voces se hicieron más fuertes, más desesperadas. No te vayas, Eliseo. Necesitamos tu ayuda. Somos mecánicos como tú. No nos abandones. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi abuela. Cuando los muertos te buscan, mijo, es porque necesitan algo de ti. Pero ten cuidado, porque no todos vienen en paz. Me dirigí hacia la oficina temblando y saqué de mi mochila la única vela que tenía. Una vela negra que había comprado para el Día de Muertos el año anterior. La encendí con manos temblorosas y me arrodillé frente a ella. Santa Muerte, protégeme, susurré. Ánimas benditas, si tienen algo que pedirme, díganmelo claramente, pero no me hagan daño. La vela parpadeó como si una brisa invisible la hubiera tocado, y luego se mantuvo firme. Las voces se calmaron gradualmente hasta convertirse en susurros casi inaudibles. Mañana verás, dijo la voz de mujer, tan cerca de mi oído que sentí su aliento frío en mi cuello. Mañana entenderás. Y después, silencio absoluto. Cuando amaneció, salí del taller con las piernas temblando. El sol de Guerrero ya calentaba con fuerza, pero yo seguía sintiendo frío en los huesos. Caminé hasta la tienda de Don Chema a comprar un café y unos cigarros para calmar los nervios. «Eliseo, ¿qué haces tan temprano por aquí?», me preguntó Petra cuando me vio pasar frente a su puesto de tamales. «Nada, doña Petra, solo dando una vuelta. Te ves muy pálido, hijo. ¿Estás bien?». No sabía qué responderle. ¿Cómo le explicas a alguien que has estado conversando con fantasmas toda la noche? Cuando regresé al taller esa tarde, no podía creer lo que veían mis ojos. La puerta estaba abierta de par en par, y en el marco había un letrero nuevo, pintado a mano con letras azules. Taller Mecánico Eliseo Mendoza, especialista en motores clásicos. Entré lentamente, el corazón palpitándome con fuerza. Las herramientas ya no estaban cubiertas de polvo. Relucían como si alguien las hubiera limpiado y engrasado durante toda la noche. Había herramientas nuevas que no estaban ahí antes. Una caja de llaves de vaso completa, llaves de torsión, multímetros, incluso una computadora portátil para diagnósticos. En el escritorio de la oficina encontré una carpeta llena de diagramas de motores, manuales de reparación que nunca había visto y algo que me dejó sin aliento. Una lista escrita a mano con los nombres y direcciones de personas que necesitaban reparaciones automotrices. Al final de la lista, con una letra diferente, estaba escrito: «Estos son nuestros clientes pendientes. Termina nuestro trabajo». Esa tarde llegó mi primer cliente. Se llamaba Raúl y tenía un Tsuru 98 que no arrancaba. Mientras revisaba el motor, las voces regresaron, pero esta vez no me asustaron. Eran suaves, orientadoras. «Revisa la bomba de gasolina», susurró la voz ronca. «El filtro de aire está tapado», añadió la voz aguda. Seguí sus indicaciones y, efectivamente, encontré ambos problemas. En 2 horas tenía el carro funcionando perfectamente. Raúl me pagó 500 pesos y prometió recomendarme con sus amigos. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Durante el día, el taller funcionaba como cualquier negocio normal. Llegaban clientes con problemas mecánicos, y yo los resolvía con una facilidad que nunca había tenido antes. Las voces me guiaban, me decían exactamente qué revisar, qué cambiar, cómo ajustar cada componente. Pero por las noches, el taller cobraba vida propia. Las herramientas se movían solas, organizándose para el trabajo del día siguiente. Los motores rugían sin estar conectados a nada, como si probaran su funcionamiento. Y siempre, estaba esa sombra encapuchada en la esquina del taller, observándome trabajar durante el día y velando mi sueño durante la noche. Una tarde llegó Estanislao, el viejo que limpia tumbas en el panteón municipal.
Era un hombre arrugado como pasa, con ojos que habían visto demasiado. ¿Así que tú eres el nuevo dueño del taller de don Jacinto?, me preguntó, mientras se apoyaba en su bastón. Bueno, no soy exactamente el dueño. Claro que lo eres, muchacho. Los muertos te escogieron. Se me heló la sangre. ¿Qué quiere decir? Estanislao se acercó y bajó la voz. Don Jacinto no murió de viejo, como dice la gente. Se quedó trabajando una noche arreglando el motor de un compadre, y cuando lo encontraron a la mañana siguiente, estaba muerto junto a la máquina. Dicen que se le paró el corazón del cansancio. Pero yo sé la verdad. ¿Cuál verdad? Que don Jacinto hizo un trato con las ánimas. Igual que tú, igual que todos los que han trabajado en este taller desde hace 50 años. Me contó que el terreno donde estaba construido el taller había sido antes un cementerio de pobres. Cuando la ciudad creció, movieron las tumbas, pero no todas. Los cuerpos de los que no tenían familia se quedaron ahí, bajo el concreto. Son mecánicos, trabajadores que murieron sin terminar su labor. Por eso ayudan a quien continúe su trabajo. Pero hay un precio, muchacho. Siempre hay un precio. ¿Qué precio? Cada mes, el último viernes, tienes que dejar una ofrenda. Flores, veladoras, un plato de comida, una botella de mezcal. Si no lo haces, Estanislao hizo una pausa dramática. El taller comienza a desarmarse solo. Las herramientas se van perdiendo una por una. Los clientes dejan de llegar. Y al final, te quedas igual que como empezaste. Esa noche, mientras las voces me contaban historias de motores y reparaciones, les pregunté directamente, ¿es cierto lo que dice don Estanislao? Es cierto, respondió la voz de mujer. Nosotros te dimos todo esto, Eliseo. Solo pedimos que nos recuerdes. ¿Y si no puedo seguir pagando las ofrendas? Entonces tendrás que irte, como se fueron los otros. ¿Otros? Antes de don Jacinto hubo otros. Roberto el Tuerto, que trabajó aquí 10 años. Cuando dejó de traer ofrendas, las herramientas empezaron a oxidarse en una sola noche. Cornelio el Cojo, que duró 5 años. Un día se olvidó de la ofrenda mensual y a la mañana siguiente ya no encontró ni una sola herramienta en su lugar. Durante las siguientes semanas mi negocio creció como espuma. Llegaban clientes de toda la región con carros que otros mecánicos habían desahuciado. Yo los reparaba todos, siguiendo las instrucciones de mis guías invisibles. Pronto tuve que contratar a un ayudante, luego a 2. Petra, mi vecina, no podía creer el cambio. Eliseo, hijo, pareces otro hombre. Te ves más joven, más fuerte. Y era cierto. Desde que trabajaba en el taller, me sentía revitalizado, como si la energía de aquellos trabajadores muertos me diera fuerzas para seguir adelante. Pero también llegaron momentos extraños. Una tarde apareció Joel, un muchacho de unos 30 años, con un Jetta negro que hacía ruidos extraños. Mientras yo revisaba el motor, él se quedó callado, mirando hacia la esquina donde siempre se paraba la sombra encapuchada. ¿Usted también los ve?, me preguntó de repente. ¿Ver qué? A los que trabajan por las noches. Me quedé helado. ¿Tú los ves? Desde chiquito veo muertos. Mi abuela decía que era un don, pero yo siempre lo he visto como una maldición. Joel señaló hacia la esquina. Ese de ahí me está haciendo señas. Miré hacia donde apuntaba, pero yo solo veía la sombra borrosa que siempre estaba ahí. ¿Qué tipo de señas? Como que me acerque. Como que tengo que quedarme. Terminé de revisar su carro en tiempo récord. Inventé cualquier excusa para cobrarlo menos de lo normal. Y prácticamente lo eché del taller. Algo me decía que si Joel se quedaba más tiempo, algo malo iba a pasar. Al día siguiente, Petra llegó preguntando por él. ¿No viste a Joel, el del Jetta negro? Su mamá dice que no llegó a casa anoche. Nunca más supimos de Joel. Su carro apareció abandonado en la carretera a Iguala, pero a él nunca lo encontraron. Cuando le pregunté a las voces qué había pasado, guardaron silencio durante 3 días. La primera ofrenda que dejé fue sencilla. Un ramo de flores de cempasúchil, 3 veladoras blancas, un plato de mole con pollo y una botella de mezcal de Guerrero. Lo coloqué todo en una mesa improvisada en la esquina del taller, junto a una fotografía de don Jacinto que encontré en el escritorio. Esa noche las voces sonaron más contentas, más cercanas. Me contaron historias de cuando estaban vivos, de los carros que habían reparado,
de las familias que habían mantenido con su trabajo. Gracias, Eliseo, dijeron al unísono. Por fin alguien nos recuerda. Los meses pasaron y mi taller se convirtió en uno de los más conocidos del estado. Llegaban clientes de Acapulco, de Chilpancingo, incluso de la Ciudad de México. Todos decían lo mismo. Eliseo puede arreglar lo que nadie más puede. Y era cierto, con la ayuda de mis guías invisibles, podía diagnosticar problemas que las computadoras más modernas no detectaban. Sabía exactamente qué pieza cambiar, qué ajuste hacer, cómo optimizar cada motor para que funcionara mejor que cuando salió de fábrica. Jessica, una muchacha de 15 años que vivía cerca y hacía videos para TikTok sobre cosas paranormales, se había convertido en visitante frecuente del taller. Siempre traía su teléfono grabando, esperando capturar algo sobrenatural. Don Eliseo, ¿es cierto que su taller está embrujado?, me preguntó una tarde, mientras yo trabajaba en el motor de una camioneta. ¿Embrujado? No, niña. Aquí solo hay trabajadores honestos. Pero yo he visto luces prendidas por la noche, cuando usted no está. Y mi teléfono graba sonidos raros cuando paso por aquí. Le sonreí. Jessica era buena muchacha, pero como todos los jóvenes de ahora, siempre buscaba algo emocionante que contar en sus redes sociales. ¿Quieres que te enseñe algo realmente interesante?, le dije. La llevé hasta la oficina y le mostré uno de los manuales que habían aparecido mágicamente en mi escritorio. Era un diagrama detallado de un motor de 1976, con anotaciones escritas a mano en los márgenes. Mira la letra de estas notas, le dije. Compárala con la firma de don Jacinto en esta fotografía. Jessica examinó ambas con cuidado y se le pusieron los ojos como platos. Es la misma letra, susurró. Pero don Jacinto murió hace 3 años. Exacto. ¿Y sabes qué más? Este manual no existía cuando don Jacinto estaba vivo. Se publicó el año pasado. La muchacha se quedó callada por un momento, procesando lo que le acababa de mostrar. ¿Entonces es cierto? ¿Los muertos realmente ayudan aquí? Los muertos ayudan a quien los respeta, Jessica. Y yo los respeto mucho. Desde ese día, Jessica se convirtió en una especie de guardiana informal del taller. Pasaba por las tardes a platicar, me traía tamales de su abuela, y sin que yo se lo pidiera, se encargaba de espantar a los curiosos que llegaban solo a molestar. El negocio siguió creciendo. Contraté más empleados, compré equipos nuevos, incluso pude mandar dinero a mis hermanos que vivían en Estados Unidos. Por primera vez en años me sentía próspero y respetado, pero también aprendí que los favores de los muertos tienen sus reglas. Una vez se me olvidó dejar la ofrenda mensual. Estaba tan ocupado con el trabajo que simplemente se me pasó la fecha. A la mañana siguiente, encontré todas las herramientas nuevas cubiertas de óxido, como si hubieran estado abandonadas durante décadas. Los manuales se habían vuelto ilegibles, las páginas amarillentas y quebradizas. Y lo peor de todo, mis manos temblaban cada vez que intentaba reparar algo. Corrí a comprar flores, veladoras y mezcal. Me disculpé durante horas frente a la mesa de ofrendas, prometiendo que nunca más se me olvidaría mi compromiso. Gradualmente, todo regresó a la normalidad. Las herramientas recuperaron su brillo, los manuales se volvieron legibles de nuevo, y mis manos recuperaron su precisión. Pero había aprendido la lección. En este negocio, la puntualidad con los pagos era cuestión de vida o muerte. Han pasado 2 años desde que llegué por primera vez a este taller. Ahora vivo en una casa propia, manejo un carro nuevo y tengo una cuenta de banco que crece cada mes. La gente me saluda con respeto en la calle y otros mecánicos vienen a pedirme consejos. Pero cada noche, cuando cierro el taller y me voy a casa, sé que no me voy realmente solo. Las voces me acompañan, me cuentan historias, me dan consejos para el día siguiente. Y cada último viernes del mes, sin falta, preparo mi ofrenda con el mismo cuidado que si fuera para mi propia familia. Porque en cierto modo, eso es lo que son. Una familia de trabajadores muertos que encontraron en mí a alguien dispuesto a continuar su labor. Y yo encontré en ellos algo más valioso que el dinero. Un propósito, una razón para levantarme cada mañana con ganas de trabajar. Algunos dirán que estoy loco, que me he inventado todo esto para justificar mi repentina buena suerte. Pero yo sé lo que sé,
Y lo que sé es que en este mundo hay fuerzas que van más allá de lo que podemos ver o tocar. Fuerzas que nos ayudan cuando más lo necesitamos, siempre y cuando estemos dispuestos a pagar el precio. Y el precio, créanme, vale cada peso que he ganado, cada noche sin dormir, cada ofrenda que he dejado en esa esquina donde la sombra encapuchada monta guardia eternamente. Porque al final del día, todos necesitamos a alguien que crea en nosotros. Y si ese alguien resulta ser un grupo de mecánicos muertos, pues que así sea. Mientras me traten con respeto y me ayuden a seguir adelante, yo seguiré siendo el guardián de sus memorias y el continuador de su trabajo. Esta es mi historia. La historia del taller de los susurros, donde los muertos trabajan y los vivos aprenden que la muerte no siempre significa el final de la labor. Y si algún día pasan por Ciudad Altamirano, Guerrero, y ven un taller mecánico con un letrero que dice Eliseo Mendoza, especialista en motores clásicos, ya saben que pueden confiar en que su carro quedará mejor que nuevo. Solo no se extrañen si escuchan voces susurrando consejos sobre su motor, o si ven herramientas que se mueven solas por las noches. Es solo el equipo de trabajo más leal que un hombre puede tener. El frío se metía por las rendijas de la casa como dedos helados que buscaban los huesos. María de Jesús, a quien todos conocían como Chuyita, se envolvía en el rebozo deshilachado mientras contemplaba el calendario colgado en la pared de la cocina. 3 meses. 3 meses sin conseguir trabajo en Coneto de Comonfort, un pueblo que parecía haberse olvidado de ella desde que la tierra se tragó a su Leonardo. La madrugada llegaba puntual a las 5, acompañada del silencio sepulcral que caracterizaba a este rincón de Durango. Los cerros pelones se alzaban como gigantes dormidos alrededor del pueblo, y las calles sin alumbrado público se convertían en ríos de oscuridad que solo los más valientes se atrevían a navegar después del anochecer. Chuyita conocía cada piedra de esas calles, cada bache, cada esquina donde el viento silbaba lamentos que se confundían con los suspiros de los vivos. A sus 47 años, había perdido más de lo que cualquier mujer debería perder. Primero el marido, que se fue una mañana prometiendo volver con dinero de la capital y nunca regresó. Después Leonardo, su único hijo, sepultado bajo toneladas de roca y tierra en la mina San Patricio, cuando apenas tenía 23 años. El muchacho había sido su sostén, su esperanza, la razón por la cual se levantaba cada día antes del alba para prepararle el almuerzo que se llevaba en una lonchera oxidada. Ahora la lonchera descansaba sobre la mesa de la cocina, acumulando polvo como un monumento a la ausencia. Chuyita la limpiaba religiosamente cada mañana, como si Leonardo fuera a aparecer por la puerta pidiendo sus quesadillas de frijoles y su café negro. Los vecinos le decían que era tiempo de guardar las cosas del muchacho, pero ella se negaba. Algo en su corazón le susurraba que Leonardo no se había ido del todo. Las noches eran lo peor. Cuando el pueblo se sumergía en esa quietud que solo conocen los lugares donde la muerte ronda cerca, Chuyita se quedaba despierta escuchando. Al principio pensó que era su imaginación, producto del dolor y la soledad. Pero con el paso de las semanas los sonidos se volvieron imposibles de ignorar. Pasos lentos y pesados que recorrían la sala, siempre a las 3 de la madrugada, siempre con el mismo ritmo cadencioso de alguien que carga un peso invisible. La primera vez que los escuchó, el corazón se le detuvo por completo. Se quedó inmóvil en su cama, con la respiración contenida, mientras los pasos se desplazaban de un extremo al otro de la habitación contigua. El crujir de las tablas del piso le confirmaba que no era un sueño. Alguien, o algo, caminaba en su casa. Pero cuando reunió el valor suficiente para asomarse, solo encontró la sala vacía, bañada por la luz pálida de la luna, que se filtraba entre las cortinas rasgadas. Don Epifanio, el cuidador del panteón, era el único que la escuchaba sin burla cuando le contaba sobre los sonidos nocturnos. El anciano, con sus 80 años bien llevados y una barba blanca que le llegaba al pecho, conocía los secretos del pueblo mejor que nadie. Había visto demasiadas cosas en sus décadas, vigilando a los muertos, como para dudar de los relatos de Chuyita. Los que se van de manera violenta no siempre descansan en paz, mijita, le decía mientras pulía las lápidas con un trapo húmedo.
Tu Leonardo era un buen muchacho, pero la tierra lo reclamó antes de tiempo. Esas almas inquietas buscan la manera de completar lo que dejaron pendiente. Las palabras de don Epifanio resonaban en la mente de Chuyita mientras caminaba por las calles polvorientas en busca de trabajo. Había tocado todas las puertas: la tienda de abarrotes, el taller mecánico, la presidencia municipal, incluso la cantina donde sabía que no la querrían por ser mujer. Siempre la misma respuesta: no hay trabajo, Chuyita. Los tiempos están difíciles. La verdad era más cruel y simple. Nadie quería contratar a la madre del muchacho muerto. En los pueblos pequeños, la desgracia se pega como maldición, y la gente prefiere mantenerse lejos de quienes han sido tocados por la muerte. Como si el dolor fuera contagioso, como si la mala suerte pudiera transmitirse con una simple mirada o un apretón de manos. Una tarde, mientras regresaba de otra búsqueda infructuosa, se encontró con Reina, la curandera del pueblo. La mujer, de edad indefinida y ojos que parecían ver más allá del mundo visible, la detuvo en la esquina de la calle principal. «Te veo cansada, hija. No solo del cuerpo, sino del alma», le dijo Reina, tomándola del brazo con una gentileza maternal. «Ven conmigo. Necesitas algo más fuerte que la resignación». La casa de Reina olía a copal, hierbas secas y velas de cebo. Las paredes estaban cubiertas de imágenes de santos, vírgenes y, en un altar especial, una figura vestida de negro con una guadaña en las manos: la Santa Muerte. Chuyita había oído hablar de ella, pero nunca se había atrevido a pedirle nada. Su educación católica la hacía temer a esa figura que muchos consideraban diabólica. «No tengas miedo», le dijo Reina, como leyendo sus pensamientos. «Ella no es lo que la Iglesia dice. Es protectora de los desamparados, de los que no tienen a dónde más recurrir. Y tú, mijita, necesitas protección y ayuda». Esa noche, siguiendo las instrucciones de Reina, Chuyita se arrodilló ante un altar improvisado en su cocina. Había colocado una vela roja, un vaso de agua, una manzana y la fotografía de Leonardo que siempre llevaba en la cartera. Con las manos temblorosas y la voz quebrada por las lágrimas, comenzó a rezar: «Ánimas benditas, almas en pena que conocen el dolor de partir sin despedirse, escuchen a esta madre que no encuentra consuelo. Santa Muerte, flaca bonita, madre de los desamparados, ayúdame a encontrar el camino. Mi Leonardo, hijo de mi corazón, si me puedes oír desde donde estés, dame una señal. Necesito trabajo, necesito una razón para seguir levantándome cada mañana». Las lágrimas cayeron sobre la mesa mientras repetía las oraciones que Reina le había enseñado. Fuera, el viento nocturno hacía gemir las ramas secas de los árboles, creando una sinfonía melancólica que acompañaba sus súplicas. No sabía cuánto tiempo estuvo allí, pero cuando finalmente se levantó, sentía una extraña paz en el pecho, como si una mano invisible hubiera acariciado su corazón doliente. Esa madrugada, los pasos en la sala fueron diferentes, más lentos, más deliberados, como si quien los daba quisiera asegurarse de ser escuchado. Chuyita se incorporó en la cama, y por primera vez en meses no sintió miedo. Había algo familiar en esos sonidos, algo que le recordaba la manera en que Leonardo caminaba cuando volvía cansado de la mina. «Mijo», susurró hacia la oscuridad. Los pasos se detuvieron, el silencio se espesó como miel negra, y entonces, clara como el agua de manantial, llegó la voz: «Amá, ven acá». El corazón de Chuyita se disparó como caballo espantado. Era él. Era la voz de Leonardo, inconfundible, con ese dejo cariñoso que usaba cuando era niño, y necesitaba algo de ella. Sin pensarlo dos veces, se levantó de la cama y caminó hacia la sala. La luna llena entraba por la ventana, creando charcos de plata sobre el piso de madera. Allí estaba él. Leonardo se alzaba en el centro de la habitación, pero no era el muchacho sano y fuerte que había perdido. Su ropa de trabajo estaba desgarrada y manchada de tierra húmeda. El polvo de la mina cubría su rostro, y una línea de sangre seca corría desde su frente hasta la barbilla. Sus ojos, sin embargo, brillaban con la misma ternura de siempre. «No tengas miedo, amá. Vengo a ayudarte». Chuyita quiso correr hacia él, abrazarlo, asegurarse de que era real, pero una fuerza invisible la mantenía clavada en su lugar.
Solo podía observar a su hijo, beber con los ojos esa aparición imposible que llenaba el vacío de su corazón. ¿Estás bien, mijo? ¿Te duele algo? Leonardo sonrió, y por un momento la sangre y el polvo desaparecieron de su rostro, dejando ver al muchacho que había sido. Ya no me duele nada, amá, pero tú sí estás sufriendo, y eso no me deja descansar. Mañana cuando salga el sol, ve al patio. Busca donde crecía el nopal grande, el que tumbamos para hacer la letrina. Cava ahí, 3 metros hacia el cerro, 2 metros hacia la casa. Ahí vas a encontrar lo que necesitas. ¿Qué voy a encontrar? Pero Leonardo ya se estaba desvaneciendo, como humo que se dispersa con la brisa. Confía en mí, amá, y cuando lo encuentres, no le digas a nadie. Úsalo poco a poco para que no sospechen. Y no te olvides de rezar por los que siguen trabajando abajo. Nunca te olvides de ellos. La visión se desvaneció completamente, dejando a Chuyita sola en la sala, con el corazón golpeando contra las costillas y la certeza absoluta de que no había sido un sueño. El olor a tierra húmeda y mineral permanecía en el aire, junto con algo más, el aroma de las flores que solía poner en la tumba de Leonardo. Al amanecer, antes de que los primeros rayos de sol tocaran los cerros, Chuyita salió al patio trasero con una pala oxidada que había pertenecido a su difunto esposo. El lugar que Leonardo había mencionado era fácil de identificar. Un terreno ligeramente hundido, donde efectivamente había crecido un nopal enorme hasta que lo cortaron años atrás. Comenzó a cavar. La tierra estaba más suave de lo esperado, como si alguien hubiera removido recientemente la superficie. A medio metro de profundidad, la pala golpeó algo sólido. Siguió escarbando con las manos, sintiendo cómo la tierra se metía bajo las uñas, hasta que sus dedos tocaron madera. Era una trampilla. Con el corazón en la garganta, logró levantar la pesada tapa de madera. Debajo se abría un túnel que descendía hacia las entrañas de la tierra, sostenido por vigas que parecían llevadas allí por manos expertas. Una corriente de aire frío subía desde las profundidades, cargada de olores familiares, humedad, mineral y algo más que no logró identificar de inmediato. Chuyita bajó los primeros escalones tallados en la roca viva. Había llevado una linterna vieja que funcionaba a medias, pero su luz pálida fue suficiente para revelar lo que la esperaba abajo. El túnel se extendía hacia el poniente, claramente excavado por alguien que conocía el oficio. Las paredes mostraban las marcas de picos y barretas, y el piso estaba cubierto por rieles oxidados que se perdían en la oscuridad. Era una mina clandestina que se extendía desde su patio hacia las entrañas del cerro. Siguió caminando, guiada por un impulso que no podía explicar. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar sonidos que helaron su sangre. El golpeteo rítmico de picos contra la roca, el crujir de maderas bajo peso, el arrastrar de carretillas sobre rieles. Pero no había nadie a la vista. «¿Leonardo?», susurró hacia la oscuridad. Los sonidos se detuvieron instantáneamente, como si todos los trabajadores invisibles hubieran pausado sus labores para escucharla. Entonces, desde muy lejos, llegó la voz de su hijo. «Aquí, amá. Ven más adentro. No tengas miedo». Caminó otros 50 metros hasta llegar a una cámara más amplia, donde su linterna iluminó algo que la dejó sin aliento. El piso estaba cubierto de oro. No pepitas grandes, sino pequeños fragmentos, polvo dorado, pequeñas vetas que brillaban como estrellas caídas. Y sobre una piedra plana, como si alguien las hubiera colocado cuidadosamente, había 3 monedas de oro antiguas. «Toma solo lo que necesites», le llegó la voz de Leonardo desde todas partes a la vez. «Esto es para ti, para que puedas vivir con dignidad. Pero no seas ambiciosa. El oro de los muertos trae maldición si se toma con avaricia». Chuyita recogió las 3 monedas y un puñado del polvo dorado, guardándolo en los bolsillos del delantal. Cuando se incorporó para marcharse, vio algo que la hizo temblar. Sombras que se movían por las paredes de la cámara, figuras humanas que cargaban herramientas y empujaban carretillas. Los mineros muertos seguían trabajando, cumpliendo en la muerte el oficio que habían tenido en vida. «¿Cuántos son?», preguntó al aire. «Muchos, amá. Todos los que murieron en las minas de Coneto. Seguimos buscando oro para nuestras familias, para que no pasen necesidades como las que nosotros pasamos.
Las lágrimas corrieron por las mejillas de Chuyita mientras comprendía la magnitud de lo que estaba viendo. Los muertos no descansaban porque sus responsabilidades terrenales no habían terminado. Seguían trabajando, literalmente, para proveer a los suyos. Durante las siguientes semanas, Chuyita siguió las instrucciones de Leonardo al pie de la letra. Vendió las monedas de oro en la ciudad, una por una, a diferentes compradores para no levantar sospechas. Con el dinero, montó un pequeño negocio de comida casera que atendía desde la ventana de su cocina. Los albañiles, empleados municipales y choferes de camión comenzaron a llegar atraídos por el sazón de sus guisados y el precio justo de sus comidas. El comandante Valenzuela, el único policía del pueblo, comenzó a visitarla regularmente. No por la comida, sino porque los vecinos se quejaban de ruidos extraños que salían de la casa de Chuyita durante las madrugadas. Sonidos de maquinaria, golpes, voces que no correspondían a ningún habitante de carne y hueso. «Mire, señora Chuyita», le decía el comandante mientras se rascaba la cabeza bajo la gorra. «No es que yo crea en fantasmas ni nada de eso, pero la gente está nerviosa. Dicen que su casa hace ruidos como si fuera una fábrica». «¿No oye nada extraño por las noches?» Chuyita servía café y fingía sorpresa. «¿Ruidos? Pues no, comandante. Yo duermo como piedra desde que empecé a trabajar. El cansancio me tiene rendida». Pero la verdad era que cada noche, religiosamente a las 3 de la madrugada, los mineros muertos bajaban a trabajar. Ahora que conocía su secreto, Chuyita podía oírlos con claridad cristalina. El golpeteo de los picos, el arrastrar de las carretillas, las voces de los hombres que se organizaban para las labores de excavación, sonidos que se filtraban desde el subsuelo hasta la cocina, donde ella preparaba los guisados del día siguiente. Reina la visitó una tarde, con esa mirada sabia que parecía ver a través de las mentiras. «Te veo diferente, hija, más tranquila. ¿Te ayudaron las oraciones?» Chuyita asintió mientras amasaba tortillas. «Sí, doña Reina. La Santa Muerte y las ánimas benditas me escucharon. Ahora tengo trabajo y puedo mantenerme sola». «Me alegro», dijo la curandera, pero su tono sugería que sabía más de lo que expresaba. «Solo recuerda que todo favor tiene su precio. Los muertos son generosos, pero también exigentes. No te olvides de corresponder». Esa noche, Chuyita bajó por primera vez a la mina llevando ofrendas. Tortillas recién hechas, café caliente en un termo y velas para iluminar el trabajo de los mineros fantasmales. Los dejó en la cámara principal y se retiró en silencio. Al día siguiente, las ofrendas habían desaparecido y en su lugar encontró más polvo de oro y una pequeña pepita que brillaba como sol miniatura. El arreglo funcionó perfectamente durante meses. Chuyita prosperó moderadamente con su negocio de comidas, nunca tanto como para despertar sospechas, pero lo suficiente para vivir con dignidad. Cada viernes bajaba a la mina con ofrendas para los trabajadores muertos, y ellos correspondían dejándole oro suficiente para mantenerse a flote. La primera señal de que algo cambiaría llegó un miércoles por la noche. Chuyita había estado ocupada preparando un pedido grande para una boda y se olvidó completamente de su cita semanal con los mineros. A las 3 de la madrugada, los sonidos subterráneos se intensificaron hasta volverse ensordecedores. No solo golpeteo de picos, sino gritos, lamentos, el estruendo de derrumbes que hacían temblar los cimientos de la casa. Se levantó aterrorizada y corrió hacia la cocina, donde el ruido era más fuerte. Los platos temblaban en los estantes y el piso vibraba como si un terremoto estuviera sacudiendo la región. Por la ventana vio que las luces de las casas vecinas se encendían una por una y escuchó ladridos de perros asustados. «¡Leonardo!», gritó hacia el piso. «Perdóname, mijo, se me olvidó». Los sonidos cesaron inmediatamente. Un silencio sepulcral se extendió por toda la casa, roto apenas por el latir acelerado de su corazón. Entonces, clara como el agua, llegó la voz de su hijo desde abajo. «Los compañeros están molestos, mamá. Llevamos días esperando. Tenemos hambre y el trabajo es pesado. No puedes faltar así». Al día siguiente, el comandante Valenzuela llegó con el rostro preocupado y una libreta en la mano. «Señora Chuyita, anoche medio pueblo vino a quejarse. Dicen que su casa sonaba como si estuviera derrumbándose. Algunos juraron que vieron luces moviéndose en su patio». «¿Qué pasó?».
Chuyita sirvió café y eligió cuidadosamente sus palabras. Pues yo no escuché nada raro, comandante. Tal vez los vecinos están nerviosos por algo. Usted sabe cómo es la gente del pueblo. Cualquier cosa los espanta. Pero el comandante no parecía convencido. Comenzó a patrullar la zona con más frecuencia, especialmente durante las madrugadas, buscando explicaciones racionales para los fenómenos que reportaban los habitantes. Don Epifanio, con su sabiduría de décadas, fue quien le dio la clave para entender lo que estaba pasando. Los muertos son como los vivos, mijita. Necesitan respeto, consideración. Si los desprecias o los olvidas, se molestan. Y un muerto molesto puede ser peor que un vivo enojado, porque no tiene las limitaciones del cuerpo. A partir de esa conversación, Chuyita nunca más faltó a su cita de los viernes. Incluso cuando estaba enferma, incluso cuando tenía eventos especiales que atender, bajaba religiosamente a la mina con sus ofrendas. Los mineros muertos se volvieron más generosos, dejándole no solo oro, sino también indicaciones sobre dónde encontrar vetas más ricas en otras partes del túnel. El negocio de comidas creció lo suficiente para que pudiera contratar a una muchacha del pueblo que la ayudara en la cocina. Con las ganancias adicionales, Chuyita pudo arreglar su casa, comprar muebles nuevos y hasta darse el lujo de mandar a hacer un nicho de mármol para la tumba de Leonardo. Pero el verdadero milagro llegó cuando el padre Sebastián, el párroco de la iglesia, se acercó a ofrecerle trabajo como cocinera de la casa parroquial. Era un empleo estable, respetable, que le daría un ingreso fijo y la tranquilidad de no depender únicamente del oro de los muertos. «He probado su comida, señora María de Jesús», le dijo el sacerdote, «y creo que sería perfecta para preparar los alimentos de la casa parroquial. El trabajo es de lunes a sábado, y los domingos podría seguir con su negocio particular si así lo desea». Chuyita aceptó sin dudarlo. Era como si todas las oraciones que había elevado a las ánimas benditas y a la Santa Muerte finalmente hubieran encontrado respuesta completa. Tenía trabajo digno, ingresos estables y la protección invisible de los mineros muertos que seguían velando por su bienestar. Pero la relación con los trabajadores fantasmales se había vuelto más compleja. Ya no era solo un intercambio de favores, sino una responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Cada viernes, cuando bajaba a la mina, podía ver con mayor claridad las figuras de los hombres que trabajaban incansablemente. Reconocía a algunos: el compadre Jesús, que había muerto en un derrumbe 5 años atrás; el joven Rubén, aplastado por una viga cuando apenas tenía 18 años; don Macedonio, el más viejo del grupo, que se había asfixiado con los gases tóxicos de una galería mal ventilada. Todos seguían usando la ropa con la que habían muerto. Todos cargaban las herramientas que habían sido su medio de vida, y todos la miraban con una mezcla de gratitud y súplica cuando ella dejaba las ofrendas semanales. «Gracias, señora Chuyita», le decía don Macedonio, quitándose el casco abollado en un gesto de respeto. «Usted es la única que se acuerda de nosotros, la única que entiende que seguimos aquí, trabajando para los nuestros». Una noche, Leonardo se le apareció más claramente que nunca. Ya no tenía polvo ni sangre en el rostro. Se veía limpio, descansado, casi como cuando estaba vivo. Se sentó en la orilla de la cama de su madre y le tomó las manos. «Amá, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Has sabido usar lo que te dimos sin volverse ambiciosa, sin perder el respeto por nosotros. ¿Cuándo vas a descansar, mijo? ¿Cuándo van a descansar todos?» Leonardo sonrió con esa tristeza que tienen los que conocen secretos que los vivos no pueden comprender. «Cuando nuestras familias ya no nos necesiten, amá. Cuando estén seguras. Cuando tengan lo suficiente para vivir sin pasar las necesidades que nosotros pasamos. Solo entonces podremos irnos en paz». Chuyita comprendió entonces que su relación con los mineros muertos era más que un intercambio comercial. Era un pacto sagrado, una responsabilidad que había adquirido al aceptar su ayuda. Ella era la intermediaria entre dos mundos, la guardiana de un secreto que podía cambiar la vida de muchas viudas y huérfanos del pueblo. Decidió ampliar su misión. Comenzó a identificar discretamente a las familias más necesitadas de Coneto de Comonfort: viudas sin recursos, niños huérfanos, ancianos abandonados. Con el oro de los mineros,
estableció un sistema informal de ayuda. Compraba despensas que dejaba anónimamente en las puertas de las casas más pobres. Pagaba consultas médicas para los enfermos que no tenían dinero. Cubría los gastos escolares de niños cuyos padres no podían costear útiles y uniformes. Todo sin dejar rastro de su participación. Todo haciéndose pasar por coincidencias afortunadas o la generosidad de benefactores desconocidos. Los mineros muertos aprobaban estas acciones. Las ofrendas que Chuyita encontraba cada sábado se volvieron más abundantes y ocasionalmente incluían joyas antiguas, monedas de plata e incluso documentos valiosos que había perdido en los derrumbes. El comandante Valenzuela siguió investigando los fenómenos paranormales de la casa de Chuyita, pero nunca encontró explicaciones satisfactorias. Los ruidos continuaban cada madrugada, puntuales como reloj, pero ya no causaban tanto revuelo entre los vecinos. La gente se había acostumbrado a los sonidos subterráneos, aceptándolos como parte del paisaje nocturno de Coneto. Algunos incluso comenzaron a relacionar los ruidos con la mejoría económica que experimentaba el pueblo. Las familias más pobres ya no parecían tan desesperadas. Los niños asistían a la escuela mejor vestidos. Los enfermos recibían atención médica que antes no podían costear. Era como si una mano invisible estuviera velando por el bienestar de la comunidad. Don Epifanio, el único que sospechaba la verdad completa, nunca hizo preguntas directas. Pero una tarde, mientras limpiaba las tumbas del panteón, le dijo a Chuyita: «Los muertos buenos siempre encuentran la manera de seguir cuidando a los suyos, mijita. Y los vivos sabios saben reconocer esas bendiciones sin hacer demasiadas preguntas». Años después, cuando Chuyita ya era una mujer respetada en el pueblo por su trabajo en la parroquia y su discreta generosidad, seguía manteniendo su cita semanal con los mineros muertos. Cada viernes, sin falta, bajaba a la mina con sus ofrendas, y cada sábado encontraba los recursos necesarios para continuar su misión silenciosa. La mina subterránea se había convertido en algo más que un túnel lleno de oro. Era un templo donde se encontraban dos mundos, donde el amor maternal trascendía las barreras de la muerte, donde la solidaridad se extendía más allá de la tumba. Y en las noches silenciosas de Coneto de Comonfort, cuando el viento susurraba entre los cerros pelones y las calles se sumergían en la oscuridad, los habitantes del pueblo sabían que no estaban solos. Sabían que bajo sus pies, en las profundidades de la tierra, los muertos seguían trabajando. Seguían velando por los vivos con la misma dedicación que habían tenido en vida. Porque en ese rincón olvidado de Durango, donde la muerte rondaba tan cerca que parecía una vecina más, se había comprobado una verdad ancestral. El amor verdadero no conoce fronteras, ni siquiera la frontera definitiva que separa la vida de la muerte. Y cada madrugada, cuando el reloj marcaba las 3 en punto, Chuyita sonreía desde su cama al escuchar los sonidos familiares que subían desde las entrañas de la tierra. Los pasos de Leonardo, los picos de los compañeros, el arrastrar de las carretillas cargadas de esperanza. Los muertos habían bajado a trabajar una vez más, cumpliendo la promesa eterna de que mientras hubiera alguien que los necesitara, mientras hubiera alguien que los recordara con amor, ellos seguirían ahí, trabajando, protegiendo, amando desde el más allá. La lluvia golpeaba mi rostro como lágrimas frías, mientras cargaba la última caja de tortillas hacia mi destino. Era medianoche en Escárcega, y las calles brillaban como espejos negros bajo las escasas luces amarillentas que parpadeaban entre la neblina. El aire húmedo se pegaba a mi piel como una segunda ropa, y cada respiración se sentía espesa, cargada del aroma selvático que siempre envolvía este rincón olvidado de Campeche. Mi nombre es Adrián Vázquez, y esa noche de octubre cambió mi vida para siempre. Tengo 32 años, aunque siento que cargo con el peso de 50. Desde que perdí mi trabajo en la maquiladora hace 6 meses, cada día ha sido una lucha desesperada por mantener a mi hija Itzel. Ella tiene 8 años, ojos grandes como platos y una enfermedad que los doctores no saben explicar. Se desvanece sin razón. Su cuerpecito se enfría como hielo, y los medicamentos cuestan más de lo que jamás podré ganar vendiendo lo que sea en estas calles muertas. Por eso estaba ahí, frente al cementerio municipal, montando mi puesto improvisado de tacos. Un amigo me había prestado una parrilla vieja y oxidada,
Y yo había construido una mesa con tablas que encontré en un solar abandonado. No tenía dinero para un local, ni siquiera para rentar un rincón en el mercado. Solo tenía desesperación y la esperanza ciega de que alguien, cualquiera, se detuviera a comprar un taco de suadero o al pastor en este lugar donde solo los muertos descansan. La primera semana fue un infierno, ni un solo cliente. La gente pasaba de largo, apresurando el paso cuando veían mi pequeño puesto. Algunos se persignaban, otros simplemente desviaban la mirada como si fuera invisible. El dinero se agotaba rápidamente y cada noche regresaba a casa con las manos vacías y el corazón más pesado. «Papá, ¿por qué no vienes más temprano?», me preguntaba Itzel cuando llegaba pasada la medianoche, empapado y derrotado. Su vocecita débil me partía el alma. Los otros papás ya están en casa cuando ponen las caricaturas. No sabía qué responderle. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que su padre había fracasado en todo? Que cada día que pasaba sin vender un solo taco significaba un día menos de medicinas para ella. Fue durante la segunda semana cuando conocí a Nicasio, un vendedor ambulante que recorría las calles con su carrito de raspados y churros. Era un hombre flaco, de unos 50 años, con la piel curtida por el sol y una sonrisa desdentada que siempre trataba de animarme. «Oye, hermano», me dijo una noche mientras empacaba sus cosas, «¿no te da miedo quedarte aquí hasta tan tarde? Este lugar, bueno, tú sabes». «¿Qué tiene de malo?», le pregunté, aunque en el fondo ya había sentido esa sensación extraña. El aire siempre parecía más frío cerca de las rejas del cementerio, y había ruidos que no podía explicar. Susurros, pasos que se arrastraban, el crujir de hojas secas cuando no había viento. Nicasio se encogió de hombros. «Dicen que es un lugar pesado, que las ánimas no descansan bien aquí. Pero bueno, a lo mejor solo son habladurías de la gente». Esa noche, mientras limpiaba la parrilla bajo la llovizna constante, escuché por primera vez la voz. Era un murmullo apenas audible, como si alguien hablara desde muy lejos. «Un taco de suadero, por favor». Me volteé, pero no había nadie. La calle estaba vacía, brillante por la humedad. Solo estaban las luces mortecinas del alumbrado público y la silueta negra de las cruces del cementerio recortándose contra el cielo nublado. «¿Hay alguien ahí?», grité, sintiendo cómo se me erizaba la piel. Silencio, solo el goteo constante de la lluvia sobre el toldo de lámina que había improvisado. Al día siguiente busqué a la Madre Carmela, una religiosa que conocía desde niño y que siempre había sido como una segunda madre para mí. La encontré barriendo el atrio de la iglesia de San Francisco, con su hábito gris empapado por la llovizna matutina. «Adrián, hijo», me dijo cuando le conté lo que había escuchado, «ese lugar no es bueno para negocio. Los muertos no compran tacos. Pero madre, no tengo otro sitio, y necesito el dinero para Itzel». Sus ojos se llenaron de preocupación. «Esa niña está enferma porque hay cosas que no entendemos, hijo. A veces las ánimas en pena se aferran a los vivos, especialmente a los más inocentes. Si sigues en ese lugar, podrías empeorar las cosas». Sus palabras me helaron la sangre, pero ¿qué podía hacer? No tenía alternativa. Esa misma tarde, mientras preparaba la carne para la noche, Itzel tuvo otro episodio. Se desplomó en la cocina, pálida como papel, y su respiración se volvió tan débil que pensé que la perdería ahí mismo. «No te mueras, mi amor», le susurré mientras la cargaba hacia su cama. «Papá va a conseguir dinero para tus medicinas, te lo prometo». Fue entonces cuando recordé a doña Aurorita, una anciana que vivía en una casa de madera al final de mi calle. Siempre la había visto como una mujer extraña, rodeada de veladoras e imágenes que no reconocía. La gente decía que sabía de cosas, pero nunca le había prestado atención. Esa noche, desesperado, toqué a su puerta. Me recibió como si me hubiera estado esperando. «Ya sabía que ibas a venir, muchacho», dijo con voz rasposa. «Te vi en sueños, parado frente a las rejas del cementerio». Su casa olía a copal y hierbas secas. Las paredes estaban cubiertas de imágenes, vírgenes, santos, pero también otras figuras que me resultaban inquietantes. En una esquina, un altar pequeño con una figura femenina, vestida de rojo y negro, rodeada de velas rojas. «Es la Santa Muerte», me explicó al ver mi mirada. «La flaca bonita, la que cuida a los que no tienen a nadie más».
Si tu negocio está en territorio de los muertos, necesitas su protección. Doña, yo soy católico, le dije, incómodo. Y ella también lo era cuando tenía carne, respondió con una sonrisa arrugada. Mira, muchacho, los muertos tienen hambre igual que los vivos, pero ellos no pueden ir al Oxxo a comprar un sándwich. Si les das de comer, te van a ayudar. Es un trato justo. Me enseñó a preparar una ofrenda, un plato pequeño con un taco de cada guisado que vendía, un vaso de agua, una veladora roja y una oración que debía recitar cada noche antes de abrir mi puesto. Santísima Muerte, protectora de los desvalidos, que mi negocio prospere y que los hambrientos encuentren alimento. A cambio, te ofrezco esta comida y mi respeto. Me sentía ridículo, pero la desesperación puede hacer que un hombre haga cosas impensables. Esa noche instalé el pequeño altar junto a mi puesto, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de doña Aurorita. La primera noche con el altar no pasó nada diferente, pero la segunda, mientras encendía la parrilla, apareció un hombre. No lo vi llegar. Un momento la calle estaba vacía, y al siguiente él estaba ahí, parado frente a mi puesto. Era alto, delgado, vestido con un traje negro que parecía de otra época. Su piel era pálida, casi gris, y sus ojos eran como pozos profundos. «Buenas noches», dijo con voz suave pero extraña, como si viniera de muy lejos. «¿Podría darme 2 tacos de suadero?» Mis manos temblaron mientras preparaba su pedido. Cuando se los entregué, él puso sobre la mesa 3 monedas que brillaron bajo la luz amarillenta. Eran monedas antiguas, de plata, con fechas que no pude leer bien en la penumbra. «Están muy buenos», murmuró después de probar el primer bocado. Hacía mucho tiempo que no comía algo tan sabroso. Cuando levanté la vista para agradecerle, ya no estaba. Había desaparecido tan silenciosamente como había llegado. Solo quedaban las monedas sobre la mesa, frías como hielo al tacto. A partir de esa noche, comenzaron a llegar más clientes, siempre después de las 11, siempre silenciosos, siempre pagando con monedas antiguas que valían mucho más de lo que costaban mis tacos. Nunca hablaban más de lo necesario, y jamás los volví a ver durante el día. Había una mujer de vestido blanco que siempre pedía tacos de pollo, un anciano con sombrero de palma que solo comía de suadero, un niño que no aparentaba más de 10 años y que siempre quería 2 tacos de todo, como si tuviera mucha hambre. Lo más extraño era que ninguno de ellos proyectaba sombra, ni siquiera bajo la luz directa de mi lámpara de gas, y todos tenían esa misma palidez grisácea, esos mismos ojos profundos que parecían guardar secretos de siglos. Nicasio lo notó una noche cuando pasó tarde por mi puesto. «Oye, hermano», me susurró, «¿quién era ese hombre con el que estabas hablando?» «¿Cuál hombre?», le pregunté extrañado. «El del traje negro. Estaba aquí hace un momento. Miré a mi alrededor. No había nadie más que nosotros 2. «No sé de qué hablas, Nicasio. Aquí no ha venido nadie en toda la noche». Me miró con expresión preocupada. «Adrián, yo lo vi claramente. Estaba parado aquí, comiendo un taco, pero ahora que lo pienso, no tenía sombra. Esa noche cuando llegué a casa, Itzel estaba despierta, esperándome con una sonrisa que no había visto en meses. «Papá, me siento mejor», me dijo. Y por primera vez en semanas, su voz sonaba fuerte. Y soñé con una señora muy bonita vestida de colores. Me dijo que ya no me iba a doler la panza. Efectivamente, su color había mejorado. Sus mejillas tenían un rosado saludable que había desaparecido desde que comenzó su enfermedad. Por primera vez en meses, durmió toda la noche sin despertarse por el dolor. Los días siguieron su curso extraño. Durante el día mi puesto permanecía completamente vacío. Ni un solo cliente normal se acercaba. Pero en cuanto caía la noche y encendía las velas del altar, comenzaban a aparecer mis clientes especiales. El dinero que me daban era real. Las monedas antiguas las cambiaba en una casa de empeño del centro, donde un hombre mayor con ojos curiosos me pagaba muy bien por ellas sin hacer preguntas. Con ese dinero pude comprar las medicinas de Itzel, pagar la renta y hasta mejorar un poco mi puesto. Pero también comenzaron a suceder cosas más extrañas. Todas las noches, exactamente a las 11:30, aparecía un perro negro. Era enorme, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Se sentaba frente al altar de la Santa Muerte y se quedaba ahí toda la noche, inmóvil, sin parpadear.
Al principio me aterrorizaba, pero con el tiempo me acostumbré a su presencia silenciosa. También estaba la llovizna. Sin importar el clima del día, todas las noches comenzaba a lloviznar exactamente sobre mi puesto. No en la calle de enfrente, no en la acera de al lado, solo sobre mi pequeño espacio. La lluvia caía suave pero constante, como si el cielo llorara lágrimas tibias. Y las voces. Cada noche escuchaba más voces pidiendo tacos, pero cuando volteaba para atender, no había nadie visible. Había aprendido a seguir cocinando, a preparar los pedidos para clientes que no podía ver, pero que sabía que estaban ahí. Dejaba los tacos en la mesa, y cuando me daba vuelta, habían desaparecido junto con las monedas del pago. Una noche, la madre Carmela apareció en mi puesto. Venía caminando lentamente bajo la llovizna, con un rosario en las manos. «Adrián», me dijo con voz triste, «la gente del barrio está preocupada. Dicen que has hecho un pacto. Solo estoy trabajando, madre, alimentando a quien tenga hambre. ¿Pero sabes quiénes son los que alimentas?» En ese momento, como si hubiera sido convocado por sus palabras, apareció el hombre del traje negro. Caminó directamente hacia mi puesto, ignorando completamente a la madre Carmela. «Buenas noches», me saludó como siempre. «Los tacos de costilla, por favor». Preparé su pedido mientras la religiosa lo observaba con ojos muy abiertos. Cuando le entregué los tacos al hombre, él puso sus monedas sobre la mesa y me sonrió. «Gracias por alimentar a los hambrientos», dijo. «Su hija está mejorando, ¿verdad?» «Sí», respondí sintiendo un escalofrío. «Nosotros cuidamos a quienes nos cuidan», murmuró antes de desvanecerse en la llovizna. La madre Carmela se había puesto pálida. «Hijo», me susurró, «¿te das cuenta de lo que está pasando aquí?» «Estoy salvando a mi hija», le respondí con firmeza, «y no lastimo a nadie». «¿Pero a qué precio, Adrián? ¿A qué precio?» No supe qué responderle porque en el fondo sabía que tenía razón. Había cruzado una línea invisible, había entrado en un mundo donde las reglas normales no aplicaban. Pero Itzel mejoraba cada día, y eso era lo único que me importaba. La noche más extraña de todas llegó un mes después de haber puesto el altar. Era una noche sin luna, más oscura que de costumbre. La llovizna caía como siempre, pero había algo diferente en el aire. Una electricidad que me hacía sentir la piel de gallina. Estaba preparando carne para mis clientes nocturnos cuando escuché pasos acercándose. Muchos pasos. Levanté la vista y mi corazón casi se detiene. Venían caminando por la calle una fila de personas. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Todos vestidos con ropa de diferentes épocas. Algunos con ropas coloniales, otros con trajes de principios del siglo pasado, algunos con vestimentas que parecían prehispánicas. Todos tenían esa misma palidez grisácea, esos mismos ojos profundos. Se formaron en una fila ordenada frente a mi puesto, esperando en silencio. «Buenas noches», dijo la primera, una mujer de vestido largo y encajes amarillentos. «Venimos por la cena». Trabajé durante horas preparando taco tras taco. Ellos esperaban pacientemente, conversando en susurros en lenguas que no reconocía. Algunos hablaban español, pero con acentos muy antiguos. Otros hablaban lo que parecía maya. Cada uno pagaba con monedas diferentes. Algunas eran de plata colonial, otras eran piezas prehispánicas. Algunas incluso parecían romanas o de civilizaciones que no conocía. Todas estaban frías como hielo y valían fortunas. Cuando atendí al último cliente, un anciano maya con tatuajes en el rostro, ya estaba amaneciendo. Él me miró con ojos sabios y ancianos. «Gracias, joven», me dijo en un español perfecto pero arcaico. Hacía siglos que no probaba comida preparada con tanto amor. «¿Siglos?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «El tiempo funciona diferente para nosotros», sonrió mostrando dientes blanquísimos. «Pero el hambre es siempre la misma. Y usted alimenta tanto el cuerpo como el alma». Cuando se fue, me quedé solo bajo la llovizna que comenzaba a escampar. El altar de la Santa Muerte brillaba con una luz propia, como si estuviera hecho de estrellas. Esa mañana llegué a casa con más dinero del que había visto en mi vida. Itzel me esperaba despierta, pero no por dolor, sino por emoción. «Papá, mírame», gritó, y corrió hacia mí con una energía que no tenía desde antes de enfermarse. «Ya no me duele nada».
El doctor dice que estoy completamente sana. La abracé llorando, sabiendo que había pagado un precio que aún no comprendía completamente. Esa noche, doña Aurorita vino a verme al puesto. «Ya te diste cuenta, ¿verdad?», me dijo mientras yo encendía las velas del altar. «¿De qué?». «De que ya no puedes parar, de que ya no eres solo tuyo». Tenía razón. Había intentado cerrar temprano una noche, pero las voces habían comenzado a llamarme desde el cementerio. Voces hambrientas, desesperadas, que me rogaban que regresara. No pude dormir hasta que volví a abrir el puesto. «¿Qué me está pasando, doña Aurorita?». «Te convertiste en el que alimenta a los hambrientos de ambos mundos», me explicó. «Es un trabajo sagrado, pero también una condena. Ellos te protegerán a tu familia, te darán prosperidad, pero nunca podrás dejar de servirles. ¿Y si quiero parar? ¿Quieres parar?». La pregunta me quedó resonando en la cabeza durante días. ¿Quería parar? Mi hija estaba sana, tenía dinero, mi negocio prosperaba, pero ya no era completamente humano. Ya no pertenecía enteramente al mundo de los vivos. Decidí que no importaba. Itzel era lo más importante, y si alimentar a los muertos era el precio de su salud, lo pagaría gustoso. Han pasado 6 meses desde que puse el primer altar. Mi puesto es ahora una referencia en Escárcega, aunque solo para cierto tipo de clientes. Durante el día atiendo a turistas curiosos y locales valientes que se atreven a comer los tacos del cementerio. Pero mis verdaderos clientes siguen siendo los nocturnos. Itzel está completamente sana. Va a la escuela, juega, ríe como cualquier niña de su edad. Nunca le he contado toda la verdad sobre mi trabajo, pero a veces la encuentro hablando sola en su cuarto, como si conversara con alguien invisible. «¿Con quién hablas, mi amor?», le pregunto. «Con la señora bonita», me responde siempre. «Me dice que me cuida porque tú cuidas a sus amigos. El perro negro sigue apareciendo todas las noches. Ya no me da miedo. Incluso le he puesto un nombre, Guardián. A veces le doy pedacitos de carne y él mueve la cola, aunque nunca se mueve de su posición frente al altar. Nicasio ya no pasa por mi puesto. Dice que le da miedo. La madre Carmela reza por mí desde lejos. Doña Aurorita viene de vez en cuando a revisar que todo esté en orden con el altar. Y yo sigo aquí, todas las noches, bajo la llovizna que cae solo sobre mi puesto, alimentando a los hambrientos de ambos mundos. Es mi destino ahora, mi propósito. Soy el puente entre los vivos y los muertos, el que sirve comida caliente a quienes ya no sienten el calor. A veces me pregunto si hice lo correcto, pero cuando veo a Itzel correr por el patio, sana y feliz, sé que volvería a hacer lo mismo 1000 veces. Porque el amor de un padre no conoce límites, ni siquiera los límites entre la vida y la muerte. Y mientras haya hambrientos que alimentar, yo estaré aquí, en mi puesto maldito frente al cementerio, sirviendo los mejores tacos de Escárcega a los clientes más agradecidos del mundo, aunque nunca los vuelva a ver a la luz del día.